Todos conocemos las películas de Jackie Chan y es por esa razón que hoy les vengo a hablar sobre las 10 curiosidades de la película La Armadura de Dios. Empecemos. Número 1. Jackie Chan, luego de fracasar de manera comercial con la película El Protector, tomó la decisión de abandonar temporalmente sus intentos de ingresar al mercado estadounidense. Y es ahí que se enfoca nuevamente en el mercado cinematográfico de Hong Kong, empezando a desarrollar su proyecto más ambicioso que se titularía La Armadura de Dios. Número 2. La Armadura de Dios estuvo escrita y dirigida por el mismísimo Jackie Chan, el cual tuvo el control absoluto de toda la película. Número 3. Se sabe que Jackie Chan no utiliza dobles de acción en las películas que trabaja, y en La Armadura de Dios fue donde estuvo más cerca de la muerte. Justo cuando se encontraban rodando la secuencia de apertura, Jackie Chan tuvo que saltar desde una pared hacia la rama de un árbol. La primera toma quedó excelente, pero Chan exigió rodar una toma más, y fue en ese segundo intento que la rama se rompió, ocasionando que el actor cayera de cabeza encima de una roca y generando que su cabeza se golpeara fuertemente sobre la roca y que su cráneo terminase rompiendo, y originando que uno de los huesos se introduzca en su cerebro. Jackie Chan fue llevado rápidamente al hospital y fue operado durante 8 horas. Debido a esa operación le quedó un agujero profundo en la cabeza, el cual tuvieron que cubrirlo con una prótesis de plástico y perdiendo una parte auditiva de uno de sus oídos, el cual nunca más lo pudo recuperar al 100%. Número 4. La Armadura de Dios fue la película más exitosa que tuvo hasta ese momento Jackie Chan, logrando recaudar un aproximado de $35 millones solamente en Hong Kong, y sin contar lo que recaudó en los demás países. Número 5. Jackie Chan tomó como referencia a Indiana Jones para poder crear el personaje principal de la Armadura de Dios, el cual era conocido como el Halcón Asiático, por ser un aventurero y especialista en cazar tesoros. Número 6. La Armadura de Dios está considerada entre las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos. Número 7. El actor Alan Tan, que en la película interpreta a uno de los mejores amigos de Jackie, es también un cantante famoso de música pop y que nada menos batió el récord de ofrecer la mayor cantidad de conciertos en Hong Kong y logrando vender más de 35 millones de discos en todo el mundo. Número 8. Lola Forner es una actriz española que ganó popularidad al ganar la corona de Miss Madrid en el año 1979 y quedando como semifinalista en el Miss Mundo de 1979. Luego daría el salto a las películas y teniendo su gran vitrina internacional con la película La Armadura de Dios, al interpretar de la hija de un poderoso conde europeo. Actualmente Lola Forner en estos últimos años ha estado actuando en telenovelas mexicanas de Televisa. Número 9. La Armadura de Dios nunca pudo ser estrenada en los cines de Estados Unidos, pero en 1991 los hermanos Weinstein compraron los derechos para poderla distribuir en formato de video y logrando tener un gran éxito en el mercado de alquileres y compras de VHS en el mercado estadounidense. Número 10. Todas las escenas de acción fueron planificadas por el mismo Jackie Chan, y en la escena final que Jackie se avienta desde el acantilado, en verdad se aventó de un avión con un paracaídas y aterrizó encima del globo, tal como lo vimos en la escena final de la película. Bueno, estas son las 10 curiosidades de la Armadura de Dios. Espero que me puedan apoyar con un me gusta y suscribiéndose en mi canal y activando la campanita que está en la parte de abajo. Ya nos estaremos viendo en un próximo video de JD Presenta. Las películas de Jean-Claude Van Damme marcaron toda una época. ¿Quién no recuerda aquellas películas que veías un sábado o domingo por la tarde? Esas películas que pasaban por Cine Millonario o Domingo Estelar o en el Peliculón. Aquellas películas que iniciaban de manera impactante diciendo con Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento. Y es por esa razón que hoy hablaremos de las 10 curiosidades de Contacto Sangriento. Empecemos. Número 1.
Gracias a la película Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, Jean-Claude Van Damme pudo ganar mayor notoriedad con su personaje del villano ruso, lo que le permitió llamar la atención de los productores de la película Contacto Sangriento, que se encontraban buscando un actor desconocido que tenga las características de un mujeriego y que sea experto en artes marciales. Y al descubrir a Van Damme se dieron cuenta que era el actor que estaban buscando. Número 2. No fue nada sencillo para Jean-Claude Van Damme conseguir el papel del personaje principal de Contacto Sangriento, ya que los productores por un momento se habían convencido de que Van Damme era el actor ideal, pero luego se desanimaron al darse cuenta que era un actor desconocido y poco vendido. Es por eso que Jean-Claude Van Damme no se rindió y empezó a buscar a los productores por toda la ciudad de Los Ángeles, hasta que los encontró en un restaurante lujoso y lo primero que hizo fue acercarse a la mesa de los productores y decirles que él era la persona indicada para interpretar al personaje de Frank Dux. Según comentan que uno de los productores le preguntó a Van Damme por qué tenían que darle el papel, y Van Damme rápidamente agarró 2 sillas y empezó a estirar las 2 piernas. Y fue en ese momento que demostró su capacidad que tenía para abrir completamente las piernas, algo que se volvería en una característica de Van Damme en todas sus películas. Todos los comensales se quedaron impactados al ver a Van Damme con las piernas estiradas sobre las sillas. Los productores lo observaron y le dijeron a Jean-Claude Van Damme que el personaje de Frank Dux era todo suyo. Y fue así como se ganó el personaje principal de Contacto Sangriento. Número 3. La película de Contacto Sangriento está basada en la vida del artista marcial estadounidense Frank Dux, donde nos cuentan su participación que tuvo en un campeonato ilegal de artes marciales desarrollado en Hong Kong, el cual se llamaba el Kumite, donde cada 5 años invitaban de manera clandestina a los mejores exponentes de las artes marciales del mundo para que puedan participar del campeonato. Número 4. El co-guionista y creador de la historia de la película Contacto Sangriento confesó que el verdadero Frank Dux le había contado en muchas ocasiones, junto con un amigo, su participación en el famoso campeonato clandestino del Kumite. Supuestamente el amigo de Frank Dux confesó también haber estado presente en el Kumite y le juró que todo lo que contaba Frank era cierto. El guionista se quedó impactado con toda esa historia y fue así como escribió el guión de Contacto Sangriento, y basándose en la supuesta vida de Frank Dux. Pero en el 2012, el amigo de Frank Dux le confesó al guionista que todo lo que le había contado Dux sobre el Kumite era mentira y que el mismo Frank le había enseñado qué decir, para que pueda ser más creíble aquella historia de su participación clandestina en un torneo llamado el Kumite. Según Los Angeles Times, manifestaron que el supuesto trofeo que había ganado Frank Dux en verdad lo había comprado el mismo Frank en una tienda local de trofeos. Pero las personas más cercanas a él siguen asegurando que aquel torneo del Kumite nunca existió y que todo eso es una historia creada por la mente de Frank Dux. Número 5. Jean-Claude Van Damme, gracias a Contacto Sangriento, pudo ganar mayor notoriedad como actor, y todo esto gracias a que pudo demostrar sus notables capacidades atléticas, como al momento de hacer las patadas múltiples o su capacidad para abrir completamente las piernas, y marcando un antes y un después al momento de hacer la patada voladora giratoria, más conocida como la patada helicóptero, que se convertiría en el sello principal de Van Damme. Número 6. Solo le pagaron $25,000 a Van Damme por su participación en la película. La película tuvo un presupuesto total de $2 millones y logrando ganar un total de $65 millones en la taquilla, y demostrando de esa manera que aquel actor desconocido llamado Jean-Claude Van Damme se proyectaba a ser el nuevo engreído de Hollywood. Número 7. La película estuvo bajo la dirección de Newt Arnold, que antes había desempeñado como asistente de dirección de varias películas, entre la más conocida
está su participación como asistente de dirección de Francis Ford Coppola en la película El Padrino 2. Número 8. Contacto Sangriento fue un gran éxito de ventas cuando lanzaron en VHS en el año 1989, convirtiéndose en la película más comprada para verla desde la comodidad de sus casas. Número 9. Contacto Sangriento actualmente es considerada una película de culto y una de las pioneras en mostrar los diferentes estilos de lucha como el karate, kung fu y muchas más artes marciales que lograron repotenciar a la película. Número 10. El actor Forest Whitaker interpretó a uno de los agentes que se encontraban buscando a Frank Dux en la película. Para esos tiempos, Forest Whitaker estaba iniciando su carrera como actor, y pensar que años más tarde ganaría el Oscar como mejor actor por su participación en la película El último rey de Escocia. Bueno, estas son las 10 curiosidades de Contacto Sangriento. Espero que me puedan apoyar con un me gusta y suscribiéndose en mi canal y activando la campanita que está en la parte de abajo. Ya nos estaremos viendo en un próximo video de JD Presenta. En los años 80, el cine de acción estaba en su mejor momento, y uno de sus grandes representantes era nada menos que Sylvester Stallone. Es por esa razón que hoy viajaremos al pasado para recordar las 10 curiosidades de Cobra. Empecemos. Número 1. El guión de la película fue escrito por Sylvester Stallone, donde se basó libremente de la novela Fair Game de Paula Gosling, y donde Stallone utilizó nuevamente aquellas ideas que había tenido para cuando lo contrataron para que interpretara al personaje principal de la película Un detective suelto en Hollywood, lo que motivó que lo despidieran y sea reemplazado por nada menos que Eddie Murphy, ya que los productores querían una película cómica y no algo tan oscuro. Número 2. El primer borrador del guión de Sylvester Stallone se mencionaba que Cobra había tenido una novia que fue asesinada por manos de un psicópata. Número 3. Cobra tuvo que ser reeditada en varias ocasiones debido a que recibió una calificación X. Warner Bros. Solicitó que retiraran el exceso de sangre y violencia del primer montaje, hasta que lograron conseguir una calificación R, lo que les permitió a Warner Bros. Tener el estreno más exitoso hasta ese momento, y recaudando un total de $160 millones y superando de manera abismal a los 25 billones invertidos. Número 4. Brigitte Nielsen para ese entonces era la esposa de Stallone. Número 5. El auto que maneja Cobra era en realidad propiedad de Sylvester Stallone. Número 6. El primer montaje de la película duraba más de 2 horas. Aproximadamente retiraron como 50 minutos, donde habían escenas más sangrientas de los asesinatos y con mayor plano detalle de los cadáveres. Según dicen que esos 50 minutos hacían que Cobra sea una película totalmente oscura y jamás vista en el cine. Hay personas que comentan que en su momento se logró comercializar aquella versión con el corte original y en una baja calidad, el cual se movió en el mercado negro de los VHS. Según dicen, solo unos cuantos pudieron conseguir esa copia y la experiencia fue única, y eso que la vieron en una calidad lamentable. Sylvester Stallone confirmó más adelante que esos 50 minutos hacían que la película sea totalmente diferente y mucho más oscura. Número 7. La película fue dirigido por George Cosmatos, quien ya había dirigido Rambo 2 y que es nada menos que el papá de Panos Cosmatos, que también es director de cine y que dirigió la tremenda película bizarra llamada Mandy. Aunque según los rumores dicen que el verdadero director de la película fue Sylvester Stallone,
y que Cosmatos solo fue contratado para acatar las órdenes de Stallone. Número 8. Para el monólogo que hace el actor Brian Thompson en la previa de la pelea final, tuvo que ser filmada con un asistente de producción, sustituyendo a Sylvester Stallone, ya que este último se encontraba ocupado viendo un partido de básquet en la televisión. Número 9. En la escena que Brigitte Nielsen se encierra en el baño para evitar ser atrapada por el asesino, es donde claramente hacen un homenaje a la escena del baño de la película El Resplandor de Stanley Kubrick. Número 10. Actualmente Sylvester Stallone se encuentra desarrollando un remake de Cobra, el cual no se sabe si será en formato de serie o película. Lo que sí está confirmado es que Robert Rodríguez será el encargado de la dirección. Bueno, estas son las 10 curiosidades de Cobra. Espero que lo puedan compartir con sus conocidos y apoyarme con un me gusta, y activando la campanita en la parte de abajo y suscribiéndose en mi canal. Nos estaremos viendo en un próximo video de JD Presenta.